Bueno, vamos a empezar, vamos a contar esto de los planes de vivienda, porque ¿cuándo empieza el problema de la vivienda en la Argentina? Empieza exactamente en el momento en que llega la ola inmigratoria europea, de forma masiva, y se olvidaron de un detalle, que es que todas esas personas tenían que vivir en algún lado, y por lo tanto se genera una especie de atosigamiento en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de esos inmigrantes pensaban que iban a ir al campo, que iban a tener su terreno, que iban a poder trabajar la tierra estaba toda ocupada en manos de propietarios, se quedan en la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires no tiene un plan de viviendas acorde para recibir a todos ellos, y empiezan a vivir en unas viviendas que habían abandonado los sectores más ricos de la sociedad después de la fiebre amarilla de 1871, porque los más ricos se mudan del centro hacia la zona norte, y por lo tanto esas viviendas que quedan medio abandonadas, semidestruidas, empiezan a ser ocupadas, y son los que se convierten en los llamados conventillos, en donde llegan a convivir entre 6 y 10 personas por habitación. Y esto genera una especie de falta de higiene, atosigamiento de gente, falta de privacidad. Tanto es así que esto deriva en una huelga de inquilinos en 1907, porque encima de estas condiciones de vivienda les aumentaban el alquiler permanentemente. 2 años antes se había sancionado la ley 4824, que fue la primera ley que se ocupó del problema de la vivienda en la Argentina, y mediante esta ley se construyeron los barrios, el barrio Patricios, el Parque Patricios, y el barrio Buteler. Es increíble porque son justamente los dos lugares donde se juntan la barra brava de Huracán y de San Lorenzo, pero eso pasó mucho después. Esos dos barrios, el de Buteler y el Parque Patricios, son los primeros construidos en la ciudad de Buenos Aires por un plan estatal. Ahora, en 1911 se fundó el Banco Hipotecario Nacional con el objetivo expreso, único, de otorgar créditos para la vivienda, y 4 años después, una ley de casas baratas que se llamó la Ley Caferata por el diputado Caferata, que aparte le ponían una consigna que era Caferata Casa Barata, y el tipo era un social cristiano que tenía una idea y una intención muy buena, que era que todo trabajador, toda persona humilde tenga su casa higiénica, cómoda y digna. Y el plan fue muy bien y tuvo muy buenas intenciones, pero un leve problema, que es que solamente construyó 972 casas. Ya vamos por el segundo plan de viviendas que se hace en la Argentina, y en los dos casos son muy pocas las casas que se llegan a construir. En 1944 se creó la Administración Nacional de la Vivienda, que es una institución que luego estuvo en sintonía con el derecho a la vivienda que había anunciado Juan Domingo Perón, y que después lo puso en la Constitución del 49. El derecho a la vivienda quedó como un derecho constitucional, y además de esto, no fueron solamente enunciados, porque se construyeron 400.000 viviendas. En un solo periodo de gobierno, 400.000 viviendas es un techo, es un récord que nunca más se volvió a igualar, ni siquiera de cerca. De hecho, había 2 vías para el plan de viviendas que tenía el peronismo. Uno era el de construir directamente las viviendas, y el otro era el otorgamiento de créditos para el que se la quisiera construir solo o quisiera comprar una que ya estuviera hecha. El plan quinquenal de 1947 estableció el objetivo como fundamental de la nación de que justamente todos tengan viviendas, y se diferenciaron 2 estilos arquitectónicos. Ayer que hablábamos de los estilos arquitectónicos, 2 estilos arquitectónicos diferenciados. Cada vez que el peronismo construía obra pública, palacios públicos, palacios del Estado, tenía un estilo neoclásico, pero cuando construía viviendas lo hacía con lo que se llamaba estilo misión, que es lo que nosotros conocemos como el chalet californiano, esas casitas con tejas, que también se aplica a los hoteles de Chapadmalal o a los complejos de Córdoba. Por todo el país se ve este estilo de construcción que tiene que ver con toda una historia de Evita le pidió a un arquitecto que las casas que se construyeran para los trabajadores son las mismas que los trabajadores soñaban con tener y que veían en las películas norteamericanas. Es por eso que se llaman estilo californiano, porque es lo que están imitando. Ahora, todo esto quedó trunco en 1955 con el golpe, y luego se retoma. En el gobierno de Ilía se implementó un plan federal de viviendas, y ahí es donde se construye los complejos de Lugano 1 y 2, el complejo Luis Piedrabuena, y luego también hay unos planes para Soldati. Hay planes que por lo general apuntan a la construcción de monoblocks, viviendas populares, pero a un estilo que es el que también vemos bastante extendido por toda la Argentina, que son esos monoblocks que tienen casas de 2 ambientes,
y luego un espacio público, un parque, el que pueden compartir los vecinos. La intención primaria de esos monoblocks era desarrollar un complejo de buen nivel, pero con el paso del tiempo y con la llegada de las distintas dictaduras, eso fue abandonado y quedó en un estado de abandono bastante prolongado. El Plan Fonavi, que nace en 1972, era un fondo creado justamente por la dictadura de Lanusse, pero que también tardó tanto en implementarse que recién se pudo desarrollar en 1977 durante la dictadura militar, y que tuvo el plan específico de tratar de erradicar villas de la ciudad de Buenos Aires y otras grandes ciudades del país, pero ni siquiera llegaron ni por asomo a la cantidad necesaria para la construcción. Lo que sí se hizo fue erradicar las villas, pero después la gente radicada de la ciudad de Buenos Aires por lo general tuvo que formar otras villas en la provincia de Buenos Aires. Se llegaron a construir una buena cantidad de viviendas, algo así como 40.000, 50.000, pero estábamos hablando de una necesidad de más de 500.000 de viviendas. Con el regreso de la democracia, la verdad es que los planes de vivienda, los planes de construcción de vivienda han sido a cuentagotas. No ha habido más un plan masivo de construcción, hubo muchas intenciones aisladas, incluso provinciales, pero una de las enormes falencias que ha dejado la etapa más próspera de la Argentina, que fue en los últimos años, la etapa del kirchnerismo, que en tantos otros sectores sí desarrolló y hizo punta, con el plan de viviendas no ocurrió. Hubo muy poca construcción de viviendas, ni hablar en los momentos de la Rúa, ni por supuesto de Macri, pero la Argentina está en este momento con una falencia habitacional gigantesca, tal vez de una de las mayores en todo su desarrollo histórico. Este es más o menos un informe de la situación, viene a propósito de la inauguración ayer de viviendas por parte del presidente Alberto Fernández. Bienvenido sea, pero estamos muy atrasados en esa materia.